muchas gracias a los organizadores, la verdad es que un evento increíble. Yo la verdad estaba esperando un poco por el evento, sabes un poco del verano y ya te apetece y dices, vamos a vernos otra vez y nos damos unas conversaciones frikis. Mil gracias a Fran, que ya ha arrancado el vehículo eléctrico preguntando cuántos estábamos en la sala. Me ha jodido la pregunta, pero total, iba a levantar la mano él, así que también estábamos en la misma. Ya os comentó Patricia por la mañana, somos una empresa que principalmente se nos conoce por inspección, se nos conoce por ensayos, certificación, formaciones especializadas, y lo que os voy a hablar hoy es un poco la consultoría relacionada con la parte de vehículo eléctrico. Ya me han presentado de forma excelente, así que esto la dejo para cuando pasen las diapositivas y me meto ya en el tema que os voy a presentar. En los incentivos del vehículo eléctrico, y cuando digo incentivos, son incentivos obligatorios, porque desde 2021 tenemos ya una normativa que nos dice que todos los edificios de uso distinto al residencial privado que cuenten con una zona de aparcamiento, ya sea interior o un espacio exterior adscrito, así como los estacionamientos existentes no adscritos a edificios, eso significa aparcamientos que no tengan edificios, con más de 20 plazas han de disponer, y aquí nos dan dos opciones, el carácter general y el carácter para edificios de Administración General del Estado. Si nos quedamos en el carácter general, que nos va a aplicar a casi todos nuestros aparcamientos, digamos de uso, que podamos llegar y aparcar, si es un centro comercial, tenemos que para más de 20 plazas tendremos que poner una estación de recarga, una por cada 40 plazas o fracción. Eso significa que si tenemos 21 plazas, vamos a tener que poner una estación de recarga. Si tenemos 41, tendremos que 2 y así sucesivamente. Si nos metemos en la restricción de edificios de Administración General del Estado, se restringe a 20, es decir, 21 una plaza, 22 dos estaciones de recarga, 61 3 estaciones de recarga, así sucesivamente. Es decir, que la normativa de hoy nos pide que todos los aparcamientos tengan ya toda infraestructura desde el 1 de enero del 2023. Como bueno, ya podéis pensar en muchos aparcamientos que probablemente no los habréis encontrado, aunque los hayáis buscado. Os hago así una foto general. He sacado una foto de los aparcamientos de Coruña y en paralelo he puesto una foto de los aparcamientos que sí tienen puntos de recarga. Cuando digo que sí tienen puntos de recarga, tienen algún punto de recarga. Eso es lo que nos encontramos los del vehículo eléctrico. Cuando vamos a Electromaps se dice, por favor que haya uno, por favor que haya uno. Entonces tiras de Electromaps y dices, bueno, y ahora que por favor esté en verde. Y así va como vamos cargando nuestros vehículos. La foto de la derecha del todo nos muestra además, las que tenemos cargadores que no están en aparcamientos, pero que sí podemos usar con nuestro vehículo eléctrico. Como os decía Fran, cuanto más rayitas, más rápido nos carga, y eso es lo que queremos para poder irnos de vuelta, porque si no, no nos podemos ir hasta que nos cargue el vehículo. Pocas rayitas, 5 horas de carga, muchas rayitas, 20 minutos. Así que imaginaos la diferencia que te puedes encontrar en una infraestructura. También fomentando y teniendo en cuenta que estamos en espacios urbanos, tenemos nuestras gasolineras, porque lo primero que nos viene a la cabeza es, hombre, yo recargaré mi coche eléctrico con las gasolineras. Y ahí también la misma normativa, exactamente el mismo Real Decreto, nos exige que para gasolineras que vendieron en 2019 más de 10 millones de litros, han de tener infraestructura de recarga de 150 kilovatios. Luego os cuento un poco sobre los kilovatios. Para eso se nos quedan aproximadamente 200 gasolineras. También la normativa daba un número de meses, los meses ya han pasado, ya hemos pasado a agosto, la segunda requisito, digamos que todas ellas tienen que tenerlo. Sí es verdad que muchas gasolineras, teniendo en cuenta acuerdos, como decía Fran, con comercializadoras, sí que han montado estaciones de recarga de 50 kilovatios, que son las que corresponden a los que están entre 5 millones de litros y 10 millones de litros antes del 2019. Estos son los que nos estamos encontrando y estos son los que están cuando hacemos viajes a Madrid y demás, es prácticamente donde vamos a recargar. Aparece otra normativa, hemos colocado dos normativas, una muy dedicada al espacio urbano, a donde vamos a aparcar de forma pública, es decir, un aparcamiento privado público, un aparcamiento en la calle, van a ser todos los que vamos a tener esa exigencia, y ahora tenemos otra exigencia que es cuáles son las normativas que van a cumplir ese punto de recarga. Entonces, imaginaos, por ejemplo, un restaurante. Un restaurante monta un punto de recarga afuera porque quiere abastecer de punto de recarga a la gente que va a ese restaurante. Y de repente, ese restaurante ha caído con la normativa que tenemos, la 184 del 2022, ya vemos que las normativas en vehículo eléctrico son muy recientes, que de repente se convierte en un CPO o un CPO, depende cómo le damos la vuelta al inglés o al español.
¿Y eso qué significa? Eso significa que ese restaurante se ha convertido en el responsable del cargador, en el responsable de su seguridad, en el responsable de su metrología, se ha convertido en el centro de atención al cliente 24/7 cuando no le carga el coche al colega que haya llegado a cargar. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que tenemos que depender de empresas que estén dadas de alta como CPOs y cumplan adecuadamente la normativa. Con lo cual estamos empezando ya a entrar en el detalle de qué vamos a tener que cumplir para poder hacer esas recargas. Y luego aparece una segunda figura, que es el EMSP. Antes Fran nos ponía varias fotos de una aplicación que se llama Electromaps. Eso significa que, por ejemplo, a través de Electromaps pues tú podrás cargar en una estación de Iberdrola. Eso significa que hay una serie de empresas que van a estar autorizadas para que tú puedas hacer una recarga, aunque no sean el propietario del cargador, porque el propietario del cargador sería el CPO. Esto va muy adecuado a las comunidades energéticas, en donde el propietario del cargador puede ser uno y la comunidad energética beneficiarse de la energía que sale, por ejemplo, de una fotovoltaica asociada. De ahí que todas estas normativas nos van enlazando las posibilidades que vamos teniendo de recarga del vehículo eléctrico. El mapa que vemos a la derecha es el mapa de gasolineras del Ministerio y está en desarrollo el mapa de infraestructura eléctrica. Es cierto que a mí me ha sorprendido el primer borrador del mapa cuando he visto que las instalaciones, los surtidores de gas también pasan a ser parte de ese mapa porque son mucho más ecológicos que el resto de los combustibles. Bajo el punto de vista de eléctrico puro, conduciendo vehículo eléctrico, no me ha encantado, pero es lo que hay. Vemos ahora cómo carga un vehículo. Nos puede parecer que llegamos, cargamos y carga cañón. Bueno, el vehículo no le encanta. Esto siempre pongo el ejemplo que tú tienes un cubo de agua enorme y empiezas a llenar cubitos de agua pequeños, pero no te puedes pasar nada, si no los dañas. Pues eso es lo que pasa con las baterías. En todas las baterías, en la línea azul que vemos aquí, vemos la línea de carga totalmente proporcional. Y cuando llega un punto y dice, no me eches más agua que me vas a desbordar. Y eso es lo que ocurre en la línea roja con la corriente. La corriente empieza a bajar y esa carga empieza a ser más lenta. En una prueba real, casualmente, no sabía que Frank iba a presentar antes mía, pero casualmente en una estación de recarga de Iberdrola, pongo mi coche a cargar, ese es el coche que he traído hoy, pongo mi coche a cargar, tiene un 72% de carga, lo pongo a cargar y se pone a cargar a 50 kilovatios, que es lo que me da el cargador. Cuando llega al 81% aproximadamente, mi coche dice, frena, que ahora mis baterías empiezan a estar llenas. Y la carga se cae aproximadamente a 20 kilovatios, menos de la mitad. Cuando el vehículo llega al 91%, le queda menos a las baterías y va condicionando. Vale, ¿esto qué repercute? Esto repercute que yo cargo mi coche desde el 20% hasta el 80%, 60% de carga en 20 minutos. Y me lleva exactamente lo mismo desde el 80% hasta el 100%. Para que os hagáis una idea. Entonces, cuando hacemos cargas rápidas, las vamos a hacer, que nos lo dicen todos los fabricantes, carga rápida no sé cuántos minutos hasta el 80%. Este es el motivo. Ahora ya veis un poco cómo se mueven los tiros. Imaginaos si me meto a un cargador de 5 kilovatios por 5 horas. Metiéndome un poco ya en instalaciones un poco más grandes, esta es una de las instalaciones en las que hemos hecho nosotros el proyecto, una instalación de 194 kilovatios. El cargador de la derecha es un cargador de 150 kilovatios y dices, si tienes 150 kilovatios, cargarás el triple de rápido que el anterior, que era de 50. Pues no funciona exactamente así, porque mi coche, que ni es muy lujoso, ni tiene previsión de dónde tienes que cargar, cuando llega este cargador dice, mira, a mí dame lo que quieras, pero yo cargo a 400 voltios. Llego aquí y yo no tengo más. Con 400 voltios el cargador me da 200 amperios y mi coche a 150 kilovatios carga 80. Entonces tienes que saber también qué coche te has comprado cuando llegas a cargar para saber cuál va a ser tu capacidad de carga. Esto nos sucede todavía más, no me voy a meter mucho en el tema, pero lo discutimos en el panel si queréis, con los híbridos enchufables, que muchos de ellos traen un cargador de 3,7 y nos engañan. Y luego dicen, bueno, pero es que tardo en cargar la vida. Pues por ahí van los tiros con este tipo de historias. Es decir, están los cargadores, están los vehículos y eso va a ser nuestra disponibilidad. Por tanto, hemos llegado a un punto en que tenemos vehículos, tenemos cargadores y tenemos normativa que nos obliga. Montamos la infraestructura de recarga, teniendo en cuenta el número de vehículos que vamos a cargar, el tiempo de carga, la simultaneidad de carga de esos vehículos, van a llegar al 60%, 70% de los vehículos todos a un tiempo. Hacemos un ratio de números de vehículos por cargador
número de cargadores y ojo con la potencia disponible, porque lo sumamos todos y da 160 kilovatios y llegas a pedir la comedia y te dicen, aquí te doy 100. Entonces ya estás montando un sistema de carga. Y un sistema de carga pasa a ser algo como un chorizo bananero que tenemos ahí, que los eléctricos nos encantan y el resto no entiendo para qué sirve. Y básicamente lo que tenemos ahí es la línea negras nos dan electricidad y la línea verdes, cuando no nos llega, nos la cortan. Así, en forma sencilla. Y con eso conseguimos, acorde a la regulación que tenemos estipulada en el reglamento de baja tensión, montar un sistema de carga que sea acorde a la infraestructura que tenemos que montar. En espacios urbanos no podemos obviar en dónde vivimos. Hemos hablado todo hasta ahora que tiende a aparcamientos públicos, pero ¿qué sucede en nuestros propios edificios? Tenemos aquí un ejemplo en pantalla de un edificio que tiene las 3 plantas de arriba, digamos en la parte violeta, y una planta de abajo, la planta -4, en la que aparcan los residentes. Y en los otros no hay ni un solo residente. Tenemos un espacio comercial en la planta 0 y los aparcamientos son para la parte comercial de ese espacio. Aquí suceden 2 cosas. Aquí sucede cómo van a cargar los residentes de ese edificio y cómo van a cargar los que están en las otras plazas que no tienen un contador al que engancharse. Pues más o menos ya lo he dicho, los de abajo van a llamarse vinculados, va a estar vinculado a su vivienda, solo necesitan informar, la ley de propiedad horizontal les permite hacer la instalación solo informando, no necesitan la autorización. Hay que habilitar el paso entre plantas, que en este caso sí sería necesario que la comunidad te permita. Puede requerir actualizar la centralización de contadores. Nos hemos encontrado contadores en paneles de madera, que obviamente no cumplen, con lo cual ahí encuentras un impedimento. Potencia compartida con la vivienda. Si yo tengo 5,7 conectados y meto mi horno consume 2, me quedan 3,7 para el vehículo. Y así vas cargando tu vehículo. ¿Qué sucede para los otros? Los otros solo tienen la opción de cogerse una acometida de la calle y montar una infraestructura completa, como el chorizo que os enseñaba antes, y montar todo el cableado, todos los cargadores y por tanto tener un sistema de recarga completo. Cuando tienes un sistema de recarga completo, tienen que pagarlo entre todos esos vecinos. Todo estuvo muy lindo y muy maravilloso en este proyecto hasta que llegamos a la cuantía de 4.500 por cabeza. Que a pesar de la subvención, pues digamos que al no tener el vehículo eléctrico les falta un poco de incentivo. A día de hoy en este proyecto se está haciendo la fase de abajo, la fase de arriba está en stand-by, que yo sepa a día de hoy hay 20 interesados, están viendo si lo mínimo que tienen que instalar puede entrar dentro del coste de esas personas. Un poco para deciros que no es que el tema del vehículo eléctrico esté parado, no es que lo que os acabe de contar sea una serie de problemas, sino que todos estos elementos van avanzando y a medida que vamos resolviendo, a medida que vamos colocando una bandeja de cable en la planta -3, hemos facilitado la conexión para 40 vehículos. Con lo cual, con pequeñas cosas, vamos avanzando en la movilidad eléctrica. Pues con esto, muchas gracias. A continuación viene José Juan López, el jefe del producto del catálogo de Mobility en Jewis. Nos va a hablar sobre la situación de la recarga de vehículos eléctricos en la actualidad, tanto en el ámbito privado como en el público y en el público. Bueno, él es Senior Product Manager, diplomado en Ingeniería Técnica Industrial Electrónica por la Universidad Carlos III de Madrid y tiene un máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial por el ESIC y también un máster en Digital Marketing por Simple Learn. Espero haberlo dicho más o menos bien, perdón.